En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, instruidos por el Espíritu Santo, nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó al Horeb, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y hacía trizas las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con la mano, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles
y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo. Mi conciencia iluminada por el Espíritu Santo me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes según la carne nació el Mesías, el que está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Espero en el Señor, espero en su palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Siempre que leemos y escuchamos la palabra de Dios, debemos tener en cuenta
que son acontecimientos que se prolongan y se proyectan ahora en el presente. No son simplemente historias del pasado y leerlas como uno puede leer un libro de historia, sino como algo en lo que nosotros somos protagonistas y prolongamos ese mensaje y ese contenido. Bien, partiendo de aquí, siempre también tener en cuenta que en las lecturas que la liturgia del domingo nos propone, la primera lectura guarda una relación estrecha, complementaria con el Evangelio. Y hoy encontramos en la primera lectura que hemos escuchado del libro de los Reyes y en el Evangelio un elemento común, aunque presentado de distinta, podemos decir, forma, el viento. En la primera lectura escuchábamos cómo Elías llega a Loré huyendo de la reina Jezabel, pues porque había degollado a sus sacerdotes de Baal y le busca para matarle. Va huyendo, se refugia en una cueva y ahí van pasando distintos elementos. Un huracán, por lo tanto un viento fuerte, violento, después del viento un terremoto, después del terremoto un fuego, y en esos elementos, podemos decir, espectaculares, extraordinarios, no estaba Dios. Y en cambio se oye una brisa suave, una brisa tenue, y Elías se tapa el rostro, porque precisamente pues, por la conciencia de que no podían ver a Dios y seguir con vida, y allí estaba Dios, en la brisa suave. Bueno, es una primera enseñanza de saber descubrir a Dios en esas pequeñas cosas de cada día, en algo que puede pasar desapercibido, y tenemos que pedir y ejercitar esa, podemos decir, mirada contemplativa sobre los acontecimientos de nuestra historia, que pueden ser muy ordinarios, muy cotidianos, cosas incluso muy banales, pero Dios ama lo pequeño y se sabe manifestar también en esas cosas sencillas de nuestra vida, en esas brisas suaves, imperceptibles, quizás, y por eso tenemos que ejercitarnos y cuidar. Quizás a veces estamos prisioneros de las prisas, las tensiones, por otras preocupaciones, por otras cosas, y no sabemos ver precisamente esa presencia discreta de Dios en nuestra vida. Bien, pues una primera enseñanza. Pero en el Evangelio veíamos que esa presencia de Dios se da también en otros vientos más, podemos decir, más escandalosos, ¿no? Es en esa tormenta en que se encuentran envueltos los discípulos. Bien, la circunstancia pues también tiene su enseñanza. Escuchábamos el domingo pasado cómo se da la multiplicación de los panes y los peces. Los discípulos habían querido despedir a la gente después de todo un día escuchando a Jesús, y Jesús se preocupa pues, de darles de comer, obrando ese maravilloso milagro. Bien, es ahora Jesús el que despide a los discípulos y les dice que se adelanten a la otra orilla. Quizás esto implica también una cierta enseñanza, pues porque ante un acontecimiento así tan extraordinario, de éxito, pues uno puede tener el peligro de la vanagloria, del orgullo. ¿Cuántas veces pues nos sentimos, precisamente porque las cosas nos salen demasiado bien, pues achacar el mérito a nosotros mismos y entonces tener el peligro de quitarle a Dios la gloria que le pertenece a Él? Y bueno, como que entonces ahora Jesús se preocupa, ¿no? Quizás ahora los discípulos están pues exultantes, ¿no? De ese milagro, del entusiasmo de la gente, y les manda. Entonces es Jesús el quien despide a los discípulos, y después el de despedir a la gente se va
a solas a orar. Precisamente pues porque es en la oración donde también encontramos la fuerza de la humildad para precisamente dar su peso a las cosas y no achacarnos a nosotros méritos que no nos corresponden y no caer en ese peligro tan grave del orgullo, la vanidad, gloriarnos en nosotros mismos. Bien, entonces dice el Evangelio que cuando ya iba la barca bien adentrada, iba sacudida por las olas, por el viento contrario, pues es una buena imagen de nuestra vida y de la Iglesia misma. Siempre el mar, o muchas veces este signo del mar, es signo del mal. Y así lo vemos en tantos acontecimientos, ¿no? El pueblo de Israel, que es capaz de atravesar el mar Rojo, huyendo de los egipcios, del enemigo, y es capaz de atravesarlo, las aguas se abren, y en cambio ese mar luego se traga y hunde y ahoga a sus enemigos. O el diluvio, el arca de Noé, es capaz de salvarse de ese gran diluvio del mar que inunda toda la tierra y en cambio ahoga y hunde a todos los pecadores. Y aquí, pues, este mar que azota esa barca donde van los apóstoles y sienten miedo y sienten, pues, esa contrariedad de las olas, del viento, pues es nuestra historia muchas veces, la historia de la Iglesia. Y en medio de esa circunstancia, Jesús se presenta ahí. Y los discípulos piensan que es un fantasma. Y se añade un miedo al miedo. El miedo por la tempestad se añade a ese miedo porque piensan que es un fantasma. Y es Dios. Y muchas veces pues también es signo de cómo nosotros podemos percibir esa presencia de Dios en nuestra vida. Nos parece de repente como algo fantasmal, algo etéreo, algo ilusorio, una ilusión, ¿no? Y Jesús les dice: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento nos aparece esta palabra, ánimo, ánimo? Jesús le dice eso al paralítico cuando le presentan a Jesús: ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. A la mujer, a la hemorroísa, cuando le toca el manto y ella siente ese temor por de repente haber hecho algo inapropiado: ánimo, hija, tu fe te ha curado. Le dice a los discípulos, para alentarnos antes de la pasión: ánimo, yo he vencido al mundo. En sueños se presenta a Pablo y le dice: ánimo, así como has dado testimonio en Jerusalén, así lo tienes que dar en Roma. Ánimo. Ánimo es una palabra que viene de ánima, alma, sinónimo también de coraje. Coraje viene de corazón, cor, del latín, ¿no? Bueno, de alguna manera lo podemos definir como la fuerza que nos alienta en las dificultades. Ánimo, coraje. Algunos psicólogos, normalmente en psicología, se dice que lo peor que podemos decir a una persona deprimida es ánimo, porque cuánto le gustaría a esta persona deprimida pues tener ánimo, ¿no? Pero creo que a lo mejor pues tampoco en nuestro caso que estemos deprimidos, pero sí un poco de repente desalentados por las circunstancias actuales de la pandemia, por tantas otras dificultades, problemas que nos surgen en nuestra vida. Y entonces pues necesitamos ese ánimo y pedirlo a Jesús, su ánima, el Espíritu Santo, coraje, su mismo corazón. Necesitamos su alma, el alma de Cristo, su mismo corazón para no tener miedo. Ahí nos podemos preguntar precisamente: ¿de qué tengo miedo?
O más bien, ¿por qué tengo miedo? Y quizás ese miedo está pues, muchas veces fundado porque tratamos de apoyarnos en nosotros mismos, porque ponemos nuestras seguridades en cosas que no son Dios. Es lo que le pasa luego a Pedro. Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Y en principio da unos cuantos pasos. Es capaz, en cuanto mantiene la mirada puesta en Cristo, es capaz de caminar sobre el agua. Pero ¿qué es lo que pasa? Va caminando, va andando sobre el agua y en un cierto momento siente esa fuerza del viento sobre su rostro y como que eso le hace desviar la mirada de Cristo. Y en cuanto desvía la mirada de Cristo y empieza a tener ese miedo por la contrariedad, se hunde. Es lo que nos pasa a nosotros. Por eso es importante mantener la mirada en Cristo. No dejarnos alentar por ese miedo, por las contrariedades, las dificultades, porque es entonces dudamos y nos hundimos. Y entonces ahí viene pues esa doble pregunta. ¿De qué tengo miedo? ¿De qué dudo? O más bien, ¿por qué tengo miedo o por qué dudo? Y la razón del por qué sería precisamente porque no estoy centrado lo suficientemente en Cristo. Porque si estoy agarrado a Cristo con plena confianza, no entran miedos ahí. Si mantengo la mirada en Cristo, no caben las dudas. Pero bueno, después de esta experiencia, y precisamente por eso, entonces Pedro cuando siente esa debilidad y que se hunde, recurre al Señor. Señor, sálvame. Cuando las cosas de repente nos van bien, todo va más o menos tranquilo, pues tendemos quizás a olvidarnos de Dios. Es solamente cuando nos sentimos con el agua al cuello, que entonces con total fuerza y convicción decimos, Señor, sálvame, ¿no? Y como fruto de esta experiencia, precisamente, pues los discípulos reconocen realmente eres hijo de Dios. Cuando vemos que entonces esa presencia de Dios, quizás discreta, fantasmal, escondida, no fácilmente reconocible, pero que luego nos sentimos pues victoriosos de haber salido de esas dificultades o que el Señor nos ha ayudado, pues reconocemos su grandeza, realmente eres hijo de Dios. Bien, pues que, como decía, estas historias o estos acontecimientos no son del pasado, se reproducen, se proyectan en nuestra vida. Pidamos al Señor que nos infunda ese ánimo, esa ánima, ese coraje, ese corazón, para realmente pues afrontar las dificultades, los contratiempos, las tormentas, los vientos fuertes de nuestra vida con esa confianza, pero al mismo tiempo sabiendo reconocer, como Elías, esa también presencia discreta, escondida, imperceptible de Dios en los repliegues de nuestra vida. Renovamos ahora nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que tanto amó al mundo que le dio a su Hijo único. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la unidad, la caridad mutua y el fervor reinen entre nosotros, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la humanidad, para que cesen en el mundo las guerras, las divisiones, los odios, los recelos y las discordias, y recuperemos la esperanza en el amor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que, conociendo el amor, sufren los frutos del egoísmo, la soledad, la opresión, el desamparo, para que encuentren en su camino quienes les comprendan y ayuden, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros mismos, para que abandonando todos los ídolos, dinero, prestigio, consumismo, amemos a Dios con un corazón indiviso, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que, saliendo de nuestra mediocridad, sepamos llevar a plenitud la fe recibida en el bautismo, caminando así hacia la santidad que Dios exige de nosotros, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre, que imitemos a tu Hijo que pasó por la vida haciendo el bien, llevando así a plenitud la ley, que te amemos a ti sobre todas las cosas y a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta complacido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia, para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que a impulso de su amor confiado no abandone la plegaria en la tribulación ni la acción de gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Richard Daniel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo, dice el Señor.
Por eso yo creo en ti, oh mi Señor. Queridos hermanos, ahora realizamos la comunión espiritual pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que reine en nuestros corazones y se adueñe de nuestras vidas. Señor Jesús, yo creo firmemente que tú estás aquí presente en el santísimo sacramento del altar, con todo tu cuerpo, con toda tu sangre, con toda tu alma y con toda tu divinidad. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, te pido que vengas a mi corazón espiritualmente. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, a mi corazón, y no permitas que el pecado me aparte de ti. Amén. Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Pedimos a nuestra Madre por todas nuestras necesidades, particularmente abundantes y santas vocaciones, para nosotros y los monasterios que nos ayudan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de los pobres, Acuérdate de nosotros, Reina y Madre de los misioneros, siervo de los pobres, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de los pobres, Acuérdate de nosotros, Reina y Madre de los misioneros, siervo de los pobres, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de los pobres, Acuérdate de nosotros, Reina y Madre de los misioneros, siervo de los pobres, ruega por nosotros. Señor, haz de mí un instrumento dócil en tus manos, para conocer y acoger tu voluntad sobre mí. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la patria celestial, amparadme y guiadme a la patria celestial. Acción de gracias de la comunión. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo,
embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Señor, toma y recibe toda mi libertad, mi memoria, entendimiento y voluntad. Todo cuanto tengo y poseo, tú me lo diste, a ti, Señor, lo devuelvo. Dispón de ello a tu entera voluntad. Dame tan solo tu amor y gracia, que esto me basta, sin pedir ni desear otra cosa. Amado y buen Jesús, postrado ante tu divina presencia, te ruego con el mayor fervor que imprimas en mi corazón los sentimientos más vivos de fe, esperanza y caridad, dolor de mis pecados y un propósito firme de jamás ofenderte, mientras que yo, con el amor y la compasión de que soy capaz, voy contemplando tus 5 llagas, teniendo presente aquello que dijo de ti, oh buen Jesús, el profeta David: han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Para que florezca la pureza en nuestros corazones y en nuestros hogares, acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a tu patrocinio, implorado tu auxilio o pedido tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado por esta confianza, vengo a ti, me refugio en ti, yo pecador. No quieras, oh Madre del Verbo eterno, despreciar mis súplicas, antes bien escúchalas favorablemente y haz lo que te suplico. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.